Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otra edición más de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Gracias por tu apoyo, por tus oraciones. Gracias por compartir los episodios con otros, por darle like a los episodios. Eso ayuda a que el canal crezca y también por suscribirte, por compartir y estudiar la palabra juntos. Esto es un gran privilegio, una gran bendición que tú me concedes y estoy siempre agradecido y muy contento de estar contigo durante los próximos minutos estudiando la palabra del Señor. Ahora estamos en Romanos, el capítulo 15. Poco a poco vamos a ir llegando a las postrimerías para entonces llegar al último capítulo de Romanos. Pero para aquellos que están dándole seguimiento constante a los estudios y al canal, pues obviamente hay 3 capítulos que voy a dejar para después, para tenerlos en su justo contexto, que son el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que hoy voy a mencionar algo del capítulo 11 que me gusta reiterar. Cuando estudiamos la palabra del Señor, y perdona que sea tan repetitivo, pero en la repetición hay aprendizaje. Por algo la escritura, la palabra de Dios, uno tiene que estar estudiándola constantemente y consistentemente, porque si no se nos olvidan las cosas. Hay que estar siempre encima de ellas. Yo siempre uso la analogía del pelotero que es superestrella, que tiene contratos millonarios, que uno dirá, bueno, pero esta persona ya sabe jugar el juego. Sí, pero de todos modos tienes que llegar temprano al estadio, al parque para practicar cachadas, batear, aprender o recordar las señales que le da su dirigente y todo funcionar en equipo. Y uno podría decir, bueno, él es un profesional, puede llegar cuando quiera, él ya sabe lo que tiene que hacer, lo hace con los ojos cerrados. Y eso es estar demasiado sobreconfiados. Y nosotros queremos estar encima de la palabra del Señor, estudiándola, meditándola intencionalmente con un deseo grande de crecer. Así que las reglas de estudio, entre otras, están: ¿quién habla? ¿A quién le habla? ¿Cuándo le habló? ¿Por qué habló? ¿Y para qué? Siempre tengamos esto en mente. Como nota curiosa de las cosas o cosas que a mí me pasan siempre desde que comencé el canal, y ya no me molestan tanto, a veces me molestan un poco, pero a veces hasta me tengo que reír. Yo estoy nuevamente en una biblioteca que me facilitan un salón de estudios, pensando que hay controles, estos controles ambientales y de sonido, pero hay unos, yo espero que no se escuche, hay unos jovencitos en el salón de al lado que están hablando todo fuerte como si no estuvieran en una biblioteca, y tengo unos caballeros en el otro salón que yo los oigo hasta aquí, así que pues que me oigan a mí también, aunque tal vez no entiendan lo que estoy diciendo. Así que ahí vamos, y vamos a continuar con Romanos capítulo 15, pero antes de que, si ya llegaste a Romanos capítulo 15, ponle una marca. Me gustaría que leyéramos unas cosas antes de ir a la continuación del estudio de este capítulo, de esta carta magna de Romanos, que a mucha gente que le preguntan, si tú pudieras escoger un libro de la Biblia, vamos a suponer que te quedes solo en una isla desierta ahí abandonado, pero te dan la oportunidad de que tengas un capítulo de la Biblia o un libro, en este caso, un libro de la Biblia, ¿cuál sería? Muchísima gente prefiere Romanos porque tiene todo ahí, está todo contenido en esa carta. Otros prefieren Efesios. A mí me gustan esas 2 cartas, obviamente. Estoy seguro que también mucha gente preferiría los evangelios y conocer a Jesús en su ministerio terrenal, pero realmente Romanos habla de todo. Habla del pecado, de la salvación, de la gracia, de los judíos, de los gentiles, todo esto que tenemos que saber para esta vida que tenemos ahora en Cristo. Muy bien. Pero quisiera que fuéramos a Juan, el Evangelio según San Juan. Y vamos a el capítulo, vamos a ver si mal no recuerdo. Vamos a ver. Y vamos a ver si lo encuentro en el capítulo 4 de Juan. El capítulo 4 según San Juan.
Y yo lo voy a encontrar ya mismito, es que tengo que ir poco a poco. Y en el capítulo de Juan hay una interacción muy interesante entre Jesús y una mujer samaritana. El contexto que tenemos que tener claro en este punto es que Jesús vino a ministrarle a los judíos. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Él también dice que no ha venido sino a buscar, a ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él lo enfatizó. Él estaba claro de que a eso fue que él vino, pero ellos ya sabemos cuál fue el desenlace de esta primera venida profetizada en la Escritura. Bueno, tan es así que sabemos que en Isaías, el capítulo 53, habla, voy a aprovechar y perdona que te tenga de atrás para adelante, pero no te preocupes. Esta parte la voy a leer yo, no la tienes que buscar si no quieres. Si vamos a Isaías, el capítulo 9, el versículo 6 en adelante. Esto fue siglos antes de que estos eventos se hicieran realidad. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se está refiriendo? ¿Qué nacimiento de este niño es? Pues Jesús, profetizado. Dios ya venía hablando desde antes de este punto, desde antes estaba hablando de que iba a enviar un Mesías, iba a enviar un Cordero, iba a enviar un Salvador, la salvación de Dios. El versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Ya está hablando más hacia el futuro todavía, más allá del nacimiento del Señor. Y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, el reino que va a establecer en la tierra, que está profetizado y así se cumplirá, ¿verdad? Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios es fiel, Dios promete, Dios cumple. Vamos a Isaías. Nos quedamos en Isaías, el capítulo 53. Recuerda, esto fue siglos antes. El margen de error, las variables que hay que controlar, que hay que estar pendiente a ellas para que algo así se pueda suceder, es sorprendente. Es humanamente imposible coordinar algo como esto. Es humanamente imposible que tantos autores de las escrituras hablaran de asuntos de los cuales muchos de ellos ni siquiera se conocieron y fueran consistentes en el mismo mensaje, en la misma predicación, en la misma profecía, como el Señor fue revelando cosas según fue pasando el tiempo. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hablando de Israel, está hablando de Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él pagó el precio de todos nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, como dice en 2 Corintios el capítulo 5 al final. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¡Qué precisión! ¡Qué cumplimiento extraordinario de la profecía! Y quienes
rechazan y niegan estas cosas, están cometiendo un gravísimo error, porque estas cosas están escritas para nuestra enseñanza y también están escritas para que cuando se cumplieran como se cumplió con Jesús en su primera venida, sepan que su segunda venida se va a cumplir y todo lo demás que falta por cumplirse, pero para que vean el carácter de Dios, para que busquen de Dios, para que se refugien en el Señor, para que sepan estas cosas, las crean, las reciban y reciban la salvación que es en Cristo Jesús. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, el pago por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él vino y cumplió, vino a cumplir la voluntad del Padre, y bajo el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo, toda rodilla se doblará y eventualmente todo se cumplirá y habrá un reino que durará. Hay un reino milenial que sabemos que hemos mencionado, que podemos leer en Apocalipsis y en Mateo 24, entre otros lugares. Pero luego, cuando ya pase el juicio del trono blanco, Satanás se ha quitado y vaya a ser lanzado al lago de fuego, y todos los que no creyeron, entonces viene la eternidad sin pecado, y entonces seremos maravillados por lo que el Señor hará en el cielo y en la tierra. Y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, cuando dijo que no se le toma en cuenta el pecado, ¿verdad? Un versículo más. Todo lo que te estoy leyendo se llevó a cabo. Y lo que está profetizado, que también lo hemos leído del reino futuro, así será. Es bien importante que todo ser humano sobre la faz de la tierra comprenda que al cumplirse todas estas cosas, Dios te está diciendo a ti, a mí, y a todo el planeta, a todo el mundo, realmente Dios es real y Dios cumple sus promesas, es todopoderoso, Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Hay otra porción que hace tiempo que estoy por compartir contigo. El Salmo 22, si no me equivoco, para que sigamos con esta consistencia de ver cuán poderoso, extraordinario, majestuoso, sorprendente es nuestro Señor. El Salmo 22 se escribe mucho antes que sucedieran estas cosas, pero vamos a leerlo y te va a parecer muy familiar por aquellos que no lo han leído nunca. El Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo estas palabras? ¿Te suena familiar? Jesús las dijo en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Recuerda que en la cruz Él dijo: ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo, Él estaba cargando con todos los pecados de todo el mundo. De todo el mundo. Y se sentía en cierta manera solo. Recuerda, era la parte humana de Jesús. Él se hizo carne. Porque el pecado entró por un hombre de carne y hueso, tendría que salir por un hombre de carne y hueso, pero tendría que ser un hombre que nunca pecara. Solo Jesús ha sido la persona, la figura humana que ha existido en la historia que nunca pecó. Por eso Él es el sacrificio santo, agradable a Dios. No hay otra manera, no hay otra persona, no hay obra que el ser humano pueda hacer, no hay comportamiento que el ser humano pueda llevar,
No hay costumbres o tradiciones o rituales que puedas realizar para agradar a Dios, que no sea creer en su Hijo Jesucristo y en la obra perfecta que Él llevó a cabo en favor de nosotros los pecadores. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y ahí está hablando de esa interacción que hubo cuando Cristo estaba en la cruz y se burlaban de él. Muy bien. Quise insertar esto para que tengamos claro el aspecto de fidelidad profético de Dios y de cumplimiento de su palabra, porque es algo que no debemos pasar por alto. Esto es demasiado relevante. Estoy también pensando en otra porción bíblica que el Señor Jesús menciona en un momento dado, hablando de cuando las cosas se cumplan. Vamos a ver si lo puedo buscar entonces, si me das un segundo, aquí en mi otra alternativa de búsqueda digital de información. Es algo que, ok, gracias Señor. Vamos a buscar ese versículo. Y dice, para que cuando se cumplan, crean, ¿verdad? Que Jesús lo dijo y está en uno de los evangelios. Es Juan el capítulo 13. Juan el capítulo 13. El versículo 19. Juan 13, 19. Dice así. Vamos a ver si encuentro. En la Reina Valera 1909 dice, desde ahora os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciere creáis que yo soy. En la Reina Valera Gómez dice, desde ahora os lo digo, este está hablando de Jesús, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Cristo aparece, Jesús aparece, ministra, cumplió todo lo que se hablaba de él en su primera venida, su nacimiento, su muerte, su sepultura, su resurrección. Inclusive en el Antiguo Testamento dice dónde él iba a nacer. Todo esto es bien importante que tú y yo lo apreciemos y lo tengamos en mente, porque billones de personas viven en este preciso instante desconociendo o rechazando estas cosas y no saben que lo que falta por cumplirse se va a cumplir cabalmente, porque Dios, ya ha ido demostrando consistentemente con el pasar de los siglos de que Él cumple su palabra. De lo profetizado se cumplirá. Él envió siervos a hacer un anuncio para que alguien escuche, para que alguien aprecie, para que alguien crea. Pero mucha gente, sinceramente, no están pendientes de estas cosas. Lamentablemente, endurecidos sus corazones. Israel ahora mismo está endurecido nacionalmente, no ha recibido a Cristo como Salvador, aunque hay personas de la nación de Israel que han creído en Jesús como Señor y Salvador. Eso lo tenemos claro. Cuando Él viene, como mencioné al principio, no le estaba ministrando a los gentiles, le estaba ministrando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Inclusive Jesús le dijo a los apóstoles que por camino de gentiles no vayáis. Pero hay una interacción interesante en el capítulo 4 de Juan cuando habla con la mujer samaritana. Mira lo que sucede con el asunto de la mujer samaritana. En el versículo, y no voy a contar todo porque lo hemos leído en el pasado, con relación a que él llega a este pozo donde está esta mujer y él empieza a hablar con ella, cosa que es sorprendente por la cultura,
y lo que estaba establecido en ese momento histórico. Por eso hay que tener el contexto de las cosas. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Primero, porque se está dirigiendo a una mujer. Segundo, porque samaritana era una mezcla entre gentil y judío, pero los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y los judíos no querían saber de los gentiles, prácticamente les llamaban perros, ¿verdad? Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si supieras, si reconociera quién es él. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? No está entendiendo los conceptos espirituales que el Señor le está tratando de explicar y que no la está rechazando, se está dirigiendo a ella. Recuerden lo que dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estoy recordando también, vamos a ver, en Primera de Corintios, muy bien, Primera de Corintios, el capítulo 11, voy a regresar nuevamente a Juan capítulo 4, pero para tener contexto del tema que estamos hablando, las cosas de Dios son espirituales y se consideran espiritualmente. En Primera de Corintios, el capítulo 1, más bien el capítulo 2, el versículo 7 o versículo 6, disculpa, para tener mayor contexto todavía. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así que el plan del misterio, el plan de la iglesia, cuerpo de Cristo, el plan de salvación a los gentiles, más allá del endurecimiento de Israel, que debió haber sido quien nos hablara de la salvación, el Señor ya había visto todo desde hace mucho tiempo atrás, desde el pasado eterno, como algunos le llaman. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si el enemigo hubiese sabido, esto es una posición que muchos estudiosos de la Escritura tienen con relación a por qué el Señor no revelaba todo de golpe y por qué hablaba en lenguaje figurativo. Era para que el enemigo no supiera lo que el Señor estaba haciendo, porque hay una guerra espiritual. Eso me hace sentido, bastante sentido, en cierta forma, porque si no, si hubiesen sabido todo lo que el Señor iba a alcanzar en la cruz, triunfando sobre de ellos, sobre las maldades, las huestes de maldad en las regiones celestes, a los principados y potestades, lo hubiesen hecho todo lo posible porque Él no muriera. Dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, o sea, los que han creído en Él. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, E mayúscula, Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso podemos ir entendiendo las cosas de Dios. Porque por ejemplo, en este punto que tú y yo estamos, lo que estamos haciendo en este momento es estudiar la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios está trabajando contigo y conmigo para entender los asuntos profundos de Dios. Y eso merece un amén bien grande. Y un aleluya y un gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Gracias, Señor, por tu inmensa gracia y misericordia. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que la mujer samaritana, igual que en el caso de Nicodemo, cuando le hablaron de que el hombre tiene que nacer de nuevo, él pensaba que tenía que ir otra vez a la barriga, al vientre de su mamá, pero él está hablando cosas profundas y espirituales. Cuando el hombre ve las cosas carnales y las ve terráqueas y las ve físicas, se queda corto en ver lo amplio, profundo y espiritual y eterno de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso tanta gente no entiende, se burla y cuestiona, porque les parecen cosas de locos. Pero locos es no creer en Dios, loco es no creer en Cristo, loco es no creer en su palabra y exponer todo su pasado, presente y su eternidad en sus propias manos y no en las manos del Salvador. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si el Señor dice que tenemos la mente de Cristo ahora que hemos creído en Él, la tenemos. Que mucha gente no logra entender esta profundidad es porque tienen que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Pero el Señor dice que tenemos la mente de Cristo, pues la tenemos. La tenemos los que hemos creído en Cristo, los que no han creído no. Y por eso no pueden entender las cosas como pasaba como una mujer samaritana. El versículo 12, ahora regreso a Juan capítulo 4, dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Así que esta es una mujer que conoce algo de la historia pasada, revelada hasta ese punto. Recuerda, todavía no hay Pablo, todavía no hay Iglesia Cuerpo de Cristo, todavía el misterio no ha sido revelado. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Dice más abajo, y este versículo es importante, en Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Lo estás leyendo? La salvación viene de los judíos. Ellos tenían que convertirse en la nación sacerdotal que llevara el mensaje de salvación. No fue así. Algunos creyeron, los apóstoles estaban ahí también para llevar el mensaje, pero ¿qué pasó? Terminaron matándolos prácticamente a todos y la nación de Israel se fue endureciendo. Inclusive cuando Pablo comienza su ministerio, él va a las sinagogas para hablar de asuntos profundos con sus nacionales. Este era un hombre que sabía de la ley, viene de la ley, era fariseo, pero habiendo llegado a lo nuevo que Cristo le revela, como él dice, pues ya todo lo tiene que echar fuera, por basura, como él dice. En la Biblia King James dice dung, y dung es estiércol. Lo sacó de su vida porque llegó lo nuevo. Era lo mismo cuando Jesús llegó. Lo único que sabía Israel hasta ese momento y los líderes espirituales, los fariseos, era lo de la ley. Cuando Jesús llega, que es el cumplimiento de todo, el verbo de Dios, el agua, la puerta, la comida de Dios, la salvación de Dios, ¿qué hicieron ellos? No lo recibieron. Estaban llenos de la ley. Ellos creían que estaban bien y estaban completamente equivocados y erróneos. Y por eso el Señor les dijo que uno no puede poner vino nuevo en odre viejo. Pues ahora nosotros tenemos esta revelación del misterio para nosotros. Vamos entonces a Romanos el capítulo 15, vamos del 7 en adelante. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Ves? Él vino a cumplir la ley. Cuando habla de la circuncisión, se habla de Israel, de la ley, de reino, de todo lo que tiene que ver con Israel.
Esa fue la administración que él hizo cuando estaba en la tierra, pero ahora que ya murió, fue a la cruz, ¿verdad? Fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. El Señor ahora es la cabeza del cuerpo de la iglesia, cuerpo de Cristo, que ese misterio ya fue revelado. Estamos en la dispensación de la gracia. Eso es un punto que queremos enfatizar muchas veces porque es obvio, lo podemos leer en la Escritura, que el Señor hizo algo, hizo un cambio. Por eso dice, pero ahora, pero ustedes antes, ha sido quitada la pared intermedia de separación. Todos estos puntos, todas estas realidades y expresiones que están en la Escritura nos quieren decir algo bien importante para ti y para mí. Dice, si leemos el versículo 4, y disculpa, del capítulo 15 de Romanos, dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil, podemos aprender desde Génesis hasta Apocalipsis, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora estamos leyendo el versículo 7. Dice el versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Nuevamente esa expresión hecha a los padres, ¿a quién se refiere? A los padres de la antigüedad. Ahí está Abraham, Isaac y Jacob. Y tiene que ver con Israel. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que levantará a regir los gentiles esperarán en él. Lo que quiere decir esto es que Dios nunca tuvo fuera el plan de dejarnos a nosotros solamente trabajar con Israel y dejarnos fuera. Es que el plan de dirigirse a los gentiles estuvo. Y habían gentiles que creían y se hacían judíos, ¿verdad? Prosélitos, y se hacían parte de la esperanza de Israel. Pero el problema fue que la mayoría del pueblo de Israel, de los líderes religiosos y la nación, rechazó al Mesías. Pero el Señor hizo algo extraordinario para con nosotros en este tiempo y levanta un apóstol, el apóstol Pablo. Y ya leímos en Hechos capítulo 13, donde él le lleva el mensaje una vez más a sus nacionales, ellos lo rechazan, y ellos dicen, puesto que ustedes no se sienten dignos de esta salvación, nosotros nos dirigimos a los gentiles. Vamos en este punto nuevamente a recordar esto que es demasiado importante. Romanos capítulo 11, versículo 11. Romanos 11, 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, o sea, por su caída, por su falta, por su fracaso, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Cuando dice cuanto más su plena restauración, es que Dios va a cumplir lo que ha prometido para ellos. Pero en este momento el Señor está construyendo algo nuevo, un nuevo hombre, donde no hay ni judío ni griego, ¿verdad? No hay judío ni gentil, donde no hay niño bonito. Dios no está trabajando exclusivamente con la niña de los ojos de él, que es Israel. Está haciendo algo que nadie vio venir, la iglesia cuerpo de Cristo. Espero que lo estés viendo. Es algo que tenemos que enfatizar para ir entendiendo muchas de las cosas que leemos en las cartas del apóstol Pablo. ¿Y por qué el capítulo 2? En el capítulo 2 de Gálatas, que lo hemos mencionado, y el capítulo 15 de Hechos, nos habla de cosas importantes, de que el Señor ha enviado un mensaje nuevo para este tiempo, que ni siquiera los mismos apóstoles lo lograron ver, que el Señor, porque no fue revelado a ellos. A ellos se les dijo, vayan y prediquen el evangelio del reino, de la esperanza física terrenal de Israel.
pero nosotros, nuestra esperanza es celestial. ¿Dónde estamos nosotros sentados ahora mismo en Cristo? En lugares celestiales. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿De dónde estamos esperando que venga el Señor? De los cielos. ¿Dónde va a ser la reunión? En el aire, ¿verdad? Y estaremos para siempre con el Señor. En las nubes, en el aire. Todo es mirando hacia afuera, pero Israel está mirando todo hacia aquí. Son dos esperanzas, un mismo Señor, pero el Señor está haciendo algo muy particular en este tiempo hasta que corte esta dispensación de la gracia y venga la tribulación y luego venga la segunda venida de Cristo. Todo a su debido tiempo, pero todo lo tenemos que considerar en su justo contexto. Sí, Israel tendrá lo suyo, pero nosotros estamos ahora concentrados en lo que se nos está presentando en la palabra de Dios. El versículo 13 de Romanos dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo, de todo gozo, dice, y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos el poder de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, tenemos salvación, perdón de pecados, vida eterna, ciudadanía celestial, una promesa de aquel que cumple sus promesas. Hemos visto lo que, así empezamos este episodio, viendo cómo Dios cumple sus cosas, para que crean cuando las cosas se dan, para que la gente sepa que Dios sí cumple cabalmente sus cosas. Significa que lo que Él está diciendo que falta por cumplirse, así será. ¿Por qué dudar en este momento? Sé, es mi teoría, es simplemente una teoría, de que muchos cristianos se están cansando y muchas iglesias se están afectando y muchas denominaciones se están cayendo porque hay un cansancio de que llevamos 2000 años hablando de que el Señor viene y parece que no sucede nada, que todo va de mal en peor. Y sí, las cosas van de mal en peor, pero no nos olvidemos estas cosas. Voy a leer nuevamente lo que dice el capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, o sea, el Antiguo Testamento, en el caso de nosotros tenemos todos los evangelios, el llamado Antiguo Testamento y tantas otras porciones bíblicas. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, para enseñarnos algo, el Señor lo ha hecho. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No podemos perder la fe, ya que hemos llegado tan lejos, no podemos perder la esperanza. Ya estamos bien adentrados en el juego, el Señor eventualmente hará una movida. ¿Por qué? Porque Él cumple sus promesas. ¿Cuándo será? No sé, puede que sea en nuestro tiempo de vida, puede que sea después que tú y yo ya, nuestro corazón haya dejado de funcionar, pero de todos modos, aunque ese fuese el caso, dice el apóstol Pablo que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Si estoy vivo, ministro, predico. Si estoy ya, mi corazón dejó de latir por enfermedad o por vejez o por lo que sea, estar con Cristo es muchísimo mejor. Así que tenemos esperanza, donde quiera que lo miremos, tenemos esperanza de un Dios que cumple cabalmente lo que promete. Vamos a mantenernos firmes. Voy a seguir leyendo un poco más para entonces ya llegar en el próximo episodio al final de este capítulo 15 de Romanos. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Así que nos podemos afilar metal con metal, ¿verdad? Hierro con hierro se afina. Y podemos amonestarnos, pero en amor, ¿verdad? Y en la medida que haya madurez, en la medida que haya alguien fuerte para ayudar al débil, y todo en amor para la mutua edificación, no para acabar con la gente, no para destruirnos ni dividirnos. El enemigo es que Satanás se encarga de esas cosas, de tratar de dividir, de robar, matar y destruir, pero nosotros no podemos estar en esa filosofía, en esa actitud, no. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento,
como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ahí él vuelve y reitera una y otra vez que él es el apóstol a los gentiles, que él es el apóstol a la iglesia, el cuerpo de Cristo. No fue algo que se inventó, no fue que él lo tomó por la fuerza porque le dio la real gana, es porque Dios así lo designó. Prestemos atención a lo que el apóstol de la iglesia cuerpo de Cristo, a la cual tú y yo pertenecemos, tiene que decir por lo que él recibió, lo recibió de nuestro Señor Jesucristo, glorificado y resucitado. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Y vuelve e insiste una y otra vez. ¿Por qué es importante mencionar esto de los gentiles? Porque eso somos tú y yo, que no somos de Israel, que no somos judíos. Aunque hay quien dice que la iglesia, cuerpo de Cristo, es la Israel espiritual. Israel es una cosa, el cuerpo de Cristo es otra cosa. Eso es algo que tenemos que tener claro. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, o sea, no para llover sobre mojado. Y hoy día me sorprendo la gran cantidad de lugares donde hay, a veces le llaman strip mall. Cuando tú ves estos centros comerciales que son en línea, que son una tienda tras la otra, a veces hay hasta 3 iglesias ahí. 3 iglesias. 3 iglesias que se supone que son cristianas. 3 iglesias en un mismo sitio. Eso es como, no sé, pescar nosotros llamamos en Puerto Rico pescar de freezer, o sea, sacas un pescado de una nevera y lo pones en la otra, o sea, no se está buscando nada nuevo y a veces es como redundante. Y también me parece que alguien que no está en la fe mira eso y se confunde y dice, pero mira, porque hay 3 iglesias casi una encima de la otra y cada una es distinta y no se llevan y no se hablan entre sí. Bueno, todas estas cosas Dios las va a aclarar a su debido tiempo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio porque, como bien él dice, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y él le dijo a Timoteo, predica el Evangelio. Predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre su fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Esto me recuerda las porciones de la Escritura en Hechos, cuando Pablo llevó mensaje y dio discursos, como siempre había gentiles que le decían, háblanos más de estas cosas. Quédate o ven otro día y síguenos hablando, queremos seguir escuchando de esto. No así muchos. Habían judíos, habían israelíes que sí llegaron a recibir el mensaje y creer en Jesús, pero numéricamente no fueron la gran mayoría. Su corazón se endureció, ya lo hemos leído varias veces, ya podemos ver qué fue lo que sucedió. Si leemos Hechos, vamos a ver esa transición, como fue el mensaje saliéndose de ser dirigido hacia la nación de Israel, por ejemplo, hasta el capítulo 9, por ahí, y entra la figura de Pablo, cómo va saliendo una dispensación del reino y va entrando la dispensación de la gracia. Esa transición es bien importante, por eso el libro de Hechos es de transición, para que veamos cómo va saliendo Israel y va entrando la iglesia. Cómo va saliendo lo de profecía, para que entre entonces lo que tiene que ver con la iglesia, cuerpo de Cristo. Maravilloso, el Señor es maravilloso, es muy estratégico. El misterio ya ha sido revelado, tú y yo tenemos que estudiarlo, conocerlo, porque ahí están las órdenes de marcha primordialmente para nosotros, para este tiempo, para esta dispensación que nos ha tocado vivir. Todavía quedan unos cuantos versículos, desde el 22 hasta el 33, pero eso lo vamos a considerar en el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo
XXI. Le pido al Señor que nos dé a ti y a mí mucha sabiduría, mucho entendimiento en sus asuntos, mucho crecimiento y la correcta aplicación para este tiempo que nos ha tocado a ti y a mí vivir en el siglo XXI, donde están pasando tantas cosas, donde ha habido tanto cambio moral y mucho cambio espiritual, mucho ataque del enemigo, pero también el Señor sigue glorificándose, alcanzando vidas por medio del evangelio de la gracia de nuestro Señor. ¿Cómo va atendiendo nuestra necesidad y hambre espiritual? Porque Él quiere que crezcamos en sabiduría e inteligencia espiritual. No nos detengamos, sigamos adelante, sigamos pidiéndole sabiduría donde no entendemos. Y lo que ya entendimos que el Señor nos ha ayudado a entender y ha sido revelado, apliquemos y seamos sabios y entendidos de la voluntad del Señor para este tiempo que nos ha tocado a ti y a mí vivir. Gracias por tu paciencia, por tu apoyo. Recuerda que está el canal de podcast en Spotify de Grace 21. Está también en Google Podcast y Apple Podcast, en diferentes plataformas. Si escribe Grace 21 Podcast, va a aparecer en varias plataformas. Y le doy gracias al Señor por ello. Y le doy gracias al Señor por ti, por toda tu familia. Será hasta el próximo episodio, si así el Señor lo permite, en otra edición más de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.